costo horario del equipo vial. Es decir, cuánto me sale a mí una hora de trabajo de un equipo vial. Diferentes equipos vial pide el trabajo práctico y da una serie de datos. Si quieren, veamos un poquito el trabajo práctico primero. Les comparto pantalla. El enunciado, básicamente, del trabajo práctico, y de ahí vamos a entrar a... ¿Todos están viendo? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Bueno, generar el práctico me permite determinar el costo horario, que determine el costo horario, a básicamente 7 equipos. En realidad no 7 equipos porque, si ustedes se fijan, hay uno que es un tractor neumático con 2 palas de arrastre. Con 2 palas de arrastre. La primera es topadora con oruga. Le doy, admito a 2 alumnos. Entonces, una topadora con oruga, Caterpillar, un tractor neumático John Deere con 2 palas de arrastre, una motopala Caterpillar, un camión Ford Cargo, una retro cavadora Caterpillar, una motoniveladora y un cargador frontal, ¿sí? Caterpillar. Esto leamos un poquito, es importante, los datos del problema, lo que nos da de datos. En el precio de cada equipo está incluido el tren rodante. Usted sabe que cada equipo tiene, y ya lo vamos a ver en un ratito, un tren rodante, que es bastante importante en los equipos, ¿no? Es decir, es un costo dentro del equipo importante. Por eso se lo incluye y también se lo trata por separado, ¿no? Sobre todo en el caso de las orugas. Aquí hay 2 equipos que tienen oruga, que es la topadora y la retro. Son equipos con oruga en este caso. En ese caso, el valor del tren rodante es aproximadamente un 18% del valor inicial del equipo, ¿sí? Después, acá vamos a hablar y ya les explico, no se impacienten ahora, el valor residual de los equipos, el valor último que tiene, equivale a un 22% de su valor inicial. La tasa de interés anual es de un 32,50%. El porcentaje de amortización correspondiente a seguros se estima en un 18%. El precio del gasoil, bueno, hoy está en 90,60. Es el gasoil para camiones. Todos los equipos estos son gasoleros, todos. Salvo las 2 palas de arrastre que habla ahí que son de tiro, no tienen motor. En función del estado del equipo se calcula el consumo lubricante en un 10% respecto al correspondiente consumo de combustible. El costo de reparación y repuesto es igual a la amortización de los equipos autopropulsados. Para los que son de arrastre, de tiro, se estiman un 60%. La tabla de salarios. Aquí le doy la tabla de salarios vigente desde el 1 de septiembre. Todavía no homologada, pero ya hay que pagar esto. O sea, ya se tiene que pagar esto. Para la zona A, en la cual está Tucumán, vigente al mes de septiembre de 2021. ¿Sí? Y eso, como sabrán, divide en 4 categorías: oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante. Están los importes brutos por hora y luego por día. ¿Sí? Están las cargas sociales que hay que pagar, se adicionan. 116 son las mejoras sociales que se le adicionan al salario del operario. ¿Sí? Y después tenemos una serie de tablas en la cual están los valores iniciales de cada vehículo, de cada equipo. Las cubiertas están por separado, las orugas ya saben cómo calcularla, la potencia de cada equipo, el consumo y la dotación de personal, ¿qué llevan? ¿Qué personal llevan cada uno de los equipos? ¿Sí? O si es oficial especializado, si es oficial, si hay ayudante, etc. Y después otra tabla más en la cual estamos especificando la vida útil del equipo y las horas de uso anual del equipo. Esto sale muchas veces de estadística y ya vamos a ver qué es. Este práctico se le entrega hoy y tiene que ser presentado indefectiblemente el lunes 20. ¿Sí?
Bueno, ¿alguna duda de esto? Veamos un poco entonces ahora qué es todo esto. ¿Se hace en grupo el práctico o es individual? No, individual. Cada trabajo práctico es individual. Ya le voy a pasar la mail personal donde lo pueden mandar y si no lo suben o viceversa, las dos cosas pueden hacer, no cuesta nada, lo van subiendo al aula virtual, ¿está? Bien. Entonces, lo que vamos a ver para desorden práctico es lo que se denomina costo horario de equipo. ¿Cuánto me sale el costo por hora de estos equipos? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, el costo horario va a ser igual a un costo fijo más un costo de operación y más un costo de puesta en obra. El costo fijo, bueno, costo fijo más costo de operación y más costo de puesta en obra, ¿sí? Estos tres rubros me están componiendo lo que sería el costo horario del equipo, de la máquina. Esto está en, la unidad del costo horario está en pesos, valor de la moneda, por horas. ¿Sí? El costo fijo. ¿Qué sería el costo fijo? El costo fijo tenemos que está dado por la amortización por tiempo, más un interés, una tasa de interés, más un seguro y más un gasto general del equipo. Amortización por tiempo se refiere a la pérdida de valor del equipo conforme transcurre el tiempo. O sea, compren un auto hoy ustedes, si hacemos la similitud, y ya prácticamente el mes que viene, o tal vez a fin de semana, ya no vale lo mismo que lo que compraron. Entonces hay una pérdida de valor conforme transcurre el tiempo. Hay otra amortización que ya vamos a ver, que es una amortización por uso, pérdida de valor conforme se use el equipo. Después tenemos la tasa de interés. ¿Por qué calculamos un interés aquí? Bueno, porque nosotros tenemos un capital que es el costo de una máquina, entonces tengo que ver el costo de oportunidad, es decir, si mi equipo, en el lugar de tener esa máquina y hacerla trabajar, me conviene que mi capital lo coloque en el banco y me produzca una cierta tasa de interés. Entonces, valoro ese interés de costo del dinero, de ese capital que tengo parado. Luego tengo un costo de seguro. El equipo tiene un seguro, debo asegurarlo. Y luego tengo un costo de un gasto general, que es todo aquel, poniendo, entonces un interés, un seguro, asegurar el vehículo, el equipo, y gasto general, ¿sí? Los gastos generales son todo aquel gasto que surge como consecuencia de poseer el equipo, dónde lo tengo que aparcar, qué tengo que pagar, si tengo que pagar un sereno, si tengo que pagar un cobertizo donde lo dejo, es decir, aquel gasto general que realizo por tener ese equipo. Fíjense en que estos costos fijos se producen, trabaje o no trabaje el equipo. Por tenerlo parado a la máquina, ya incurro en todos estos costos fijos. Bien. Bien, vamos a ver entonces entre los costos fijos, perdón.
Bien, la amortización por tiempo. Es la pérdida de valor del equipo según pasa el tiempo. En general, los equipos viales despreciamos, se desprecia la amortización por tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque una máquina puede trabajar, lo puede hacer durante mucho tiempo, es decir, a un valor razonable. Entonces, generalmente en equipos viales, no ocurre lo mismo en automóviles, pero en equipos viales podemos despreciar la amortización por tiempo. Los gastos generales son los gastos anuales del equipo dividido en las horas de uso anual del equipo, ¿sí? Involucran los costos que representan contar con un lugar, como le decía, para el resguardo, mantenimiento de la máquina, funcionamiento en general de la empresa, como consecuencia asignado a esa máquina, y también lo vamos a despreciar, no lo vamos a tener en cuenta, no es que no lo vamos a despreciar, no lo vamos a tener en cuenta porque se tienen en cuenta en un coeficiente resumen que se aplica a los presupuestos de obra. Se aplica este presupuesto valorando todos los gastos generales de la empresa. Estos gastos generales también dependen de la envergadura de una empresa. Pero ya lo vamos a ver cuando veamos los análisis de precio, un poquito más adelante, que los gastos generales están valorados. Valorar ahora gastos generales en este análisis sería hacerlo doblemente o erróneamente, porque ya valoramos gastos generales de la empresa al final del presupuesto de obra, ¿sí? Entonces, veamos que se interrumpen los costos fijos. Estoy con problema de mouse, ahí está. Costo fijo, entonces, la amortización por tiempo se desprecia, tenemos interés, tenemos seguro, y no se desprecia, no se lo considera en esta oportunidad gasto general. Vale decir que los costos fijos me van a quedar únicamente compuestos por interés más seguro, ¿sí? Vamos a los costos variables de operación. Bueno. A ver si, un segundito, me parece que vamos a presentar. Bueno. Bien, ¿cómo calculamos el interés? ¿Cómo calculamos el interés? Es decir, nos va a quedar configurado nuestros costos fijos como interés más seguro. ¿Cómo calculamos el interés? Bueno, el interés del capital va a ser igual a el valor inicial del equipo más el valor residual dividido en 2. Aquí sí calculamos en el valor del equipo, o si incluimos en el valor de equipo, lo que sería el tren rodante del equipo. Va a decir, este valor de sub 0, valor inicial del equipo, es un valor que considera o tiene adentro el costo del tren rodante, ¿sí? El valor residual, obviamente, es el valor que tiene al cabo de su vida útil el equipo, al cabo de su vida útil, ese es el valor residual, y en este caso también incluye el tren rodante. R es la tasa de interés anual, y HA es la cantidad de horas de trabajo al año, las horas anuales de trabajo del equipo. Seguro de obra. El seguro de obra generalmente lo calculamos al seguro contra tercero, lo calculamos como el valor asegurado desde el costo del equipo dividido en las horas de uso anual por una prima de seguro. Generalmente cuando le cotizan seguro lo hacen de esta forma. Nosotros vamos a simplificar en este caso y vamos a calcular el seguro como un cierto porcentaje de la amortización, pero por uso. De la amortización por uso. Bien. Entonces, vamos ahora, tendríamos que costo horario es costo fijo más costo de operación, ya vimos qué son los costos fijos, vamos ahora al costo de operación. Veamos el costo de operación del equipo. El costo de operación de los equipos está compuesto por la amortización por uso, más reparaciones y repuestos,
segundo término, más combustibles y lubricantes, más elementos de desgaste y más los jornales de aquel personal que está afectado al equipo. ¿Sí? Veamos antes de seguir qué es amortización, mantenimiento y vida útil del equipo. Si nosotros graficamos acá el costo o la cantidad de pesos en función del tiempo, vemos que la curva roja es la amortización del equipo, va perdiendo valor constantemente, ¿sí? Mientras que esta curva, la curva celeste, es la curva de mantenimiento, o sea, los costos de mantenimiento van aumentando conforme transcurre el tiempo. Donde se cortan ambas, en ese punto, ese es el punto hasta el cual se define la vida útil del equipo. Es decir, ¿qué sería la vida útil del equipo? La vida útil del equipo sería aquella en la cual los costos de mantenimiento empiezan a superar a los costos de amortización o a la curva de amortización, ¿sí? Cuando empiezan a superar, fíjense, hasta acá teníamos costos de mantenimiento menores que la amortización del equipo, aquí empezamos a tener costos de mantenimiento superiores. Hasta ese valor HE, con HE vamos a simbolizar la vida útil del equipo. Entonces, volvamos ahora, ya viendo esos conceptos, volvamos a el costo de operación. El costo de operación, habíamos dicho que está compuesto entonces por la amortización por uso, reparación y repuesto, combustible lubricante, elemento de desgaste y jornales. Vamos a ver cómo se calcula cada uno de estos rubros. La amortización por uso se calcula como el valor inicial del equipo menos el valor residual del equipo sobre la vida útil del equipo. Aquí tengamos presente que este es el valor del equipo, excluido el tren rodante. No es el valor total del equipo, sino con exclusión del tren rodante. Si fuera oruga o si fuera cubierta. Saco el valor y considero sin ese valor. ¿Por qué? Porque el tren rodante, cubiertas, son elementos muy sometidos a desgaste, prácticamente están mucho más sometidos que el equipo en sí, y tienen otra amortización, tienen un costo elevado, que nos implica sacarlo, digamos, por aparte de lo que sería el valor. El valor residual, obviamente, también va a ser el valor al fin de la vida útil, pero únicamente del equipo, sin tener en cuenta las cubiertas, o el tren, o las orugas, el tren rodante en general. Y H es la vida útil expresada en horas, ¿sí? El rubro reparaciones y repuestos se calcula como una serie de coeficientes K por K' por K segunda por la amortización por uso. K, el primer coeficiente, es un coeficiente que tiene en cuenta el tipo de trabajo. Si tenemos un trabajo liviano, si tenemos un trabajo normal o si tenemos un trabajo pesado. K', el segundo, es un coeficiente que tiene en cuenta las condiciones climáticas. Por ejemplo, trabajo a más de 38 grados centígrados, trabajo entre 30 y 38, entre 15 y 30, trabajo entre 0 y 15 grados, trabajo por debajo de los 15 grados, entre 0,8, 15, menos 15 grados y 0,8, tenemos distintos coeficientes de K'. Y K segunda es un coeficiente que tiene en cuenta la atención del maquinista. ¿Cómo es la atención del maquinista? Si está atento, tiene una buena atención normal, una mala atención. En general, estos tres coeficientes vamos a considerar que pueden representar el 60% de la amortización por uso, en el caso de equipos de tiro, equipos no autopropulsados, y el 100% en el caso de equipos autopropulsados, ¿sí? Nos vamos a simplificar un poco todo este análisis, pero sépanlo que si tenemos alguna de estas condiciones, podríamos llegar a calcular reparación y repuesto como el producto de esta terna de coeficientes por la amortización por uso, ¿sí? Combustible y lubricante. Sí. ¿Voy a volver un ratito a la diapositiva anterior? Sí. Tengo una duda sobre el coeficiente K'. O sea, no entiendo bien. Estamos calculando los costos antes de
por ejemplo, contratar al maquinista, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? O sea, estamos calculando el costo de Sí, operación, ¿verdad? Antes de contratar al maquinista, por ejemplo, el coeficiente K' habla de la atención del maquinista. el K Lo que no segundo, entiendo es por K segundo. qué... Sí, K segundo, Normalmente, perdón. normalmente cada máquina que yo asigno, yo puedo ser como empresa constructora, tener mi propia máquina, ¿sí? O bien voy a subcontratar, es decir, voy a alquilar, rentar la máquina. Si yo tengo mi máquina, generalmente lo más sano es que un maquinista atienda esa máquina, ¿sí? Ese maquinista lo conozco, digamos, sé su desempeño, lo puedo ver a su desempeño, entonces en función de eso puedo valorar con algún tipo de coeficiente su atención, su desempeño. En cuanto a atención me estoy refiriendo a su destreza, digamos, ¿no? ¿Mm? Pero lo puedo saber, ¿está? Lo mismo, la obra tampoco la hice, pero estoy viendo cuáles van a ser las posibilidades de temperatura que voy a tener, ¿está? O sea, al valorar el costo, no necesito estar haciéndola la obra o estar desarrollando la tarea en este momento, ¿sí? No Bien, sé si gracias. contesta Sí, tu sí. pregunta. Bien. Estoy tomándome variables digamos, ideando un ambiente de lo que va a ocurrir. Bien. Eh, Combustible y lubricantes. Esto se calcula como el producto entre el consumo específico de combustible, generalmente, toda empresa proveedora que tiene máquinas, eh, ya tiene un análisis del consumo de sus máquinas, ¿no? Las tiene identificadas, sabe cuándo le hace los cambios de aceite, cuándo le hace los service. Es decir, trata de conocer en sus talleres lo máximo posible su máquina, porque son elementos sumamente costosos, ya van a ver cuánto cuestan ahora cuando entremos al práctico, muy, muy costosas, y digamos, esto requiere mucha atención, tanto en los conductores, en los maquinistas, como en una ficha técnica de cada máquina. Entonces, estadísticamente yo estoy sabiendo mucho de esas máquinas, de cómo trabajan, y si es 0 kilómetro, digamos, nueva, estoy sabiendo del fabricante también, las tablas que tiene. Es decir, esto no es secreto para nadie. Un buen taller de mantenimiento de la máquina puede llevar todo. Entonces, eso es el consumo específico combustible. HP es la potencia del equipo, segundo término. Y GO es el precio del gasoil. Precio del gasoil, esto lo voy a multiplicar por 1 más el consumo de lubricantes. El consumo de lubricantes, para simplificar, lo estamos poniendo como un cierto porcentaje del consumo de combustible. Bien, todo esto obviamente depende del estado motor, depende de los años de trabajo de la máquina, si el equipo es muy usado, relativamente bajo, alto, pero todo esto lo podemos conocer. Los elementos de desgaste, que es otro de los intervinientes en el costo de operación. El elemento de desgaste se calcula como el valor del elemento de desgaste, y le dije que son bastante caros los elementos de desgaste, sobre la hora útil del elemento de desgaste. Entonces ves el valor del elemento de desgaste, tren rodante, sobre la vida útil expresada en hora de los elementos de desgaste. Los jornales. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Continúo con esto? Bueno, los jornales. Los jornales los vamos a definir como la sumatoria del número de operarios, el número de operarios por el salario del operario, el salario horario del operario, por 1 más las mejoras sociales. Así definimos, así se calculan los jornales. Aquí, ¿por qué pongo sumatoria? Porque hay equipos que pueden tener un oficial especializado, generalmente es el conductor, el maquinista está en esa categoría, y pueden tener afectado
otro oficial o un ayudante al equipo, o dos ayudantes. Entonces, tengo que sacar la sumatoria de los jornales. Para ello, como les mostré, la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción, las cámaras de la construcción, fijan conjuntamente las categorías. Esas son 4 categorías. Esas categorías tienen un sueldo básico por hora. Normalmente las horas permitidas son 8 horas por día durante los 5 días de la semana, más 4 horas del sábado, mediodía. Es decir, totalizaríamos 44 horas semanales. Y otra opción es trabajar 4 días 9 horas y un quinto día únicamente 8 horas. En ese caso,